Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien y que estén sobreviviendo este frío terrible que llegó de sorpresa. Yo la semana pasada anduve agripadísima. Seguramente lo habrán notado en mi voz mormada en el episodio, pero afortunadamente ya salí. En el episodio pasado, hablamos de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. Y desde entonces, la noticia solo ha dado aún más de qué hablar y seguramente va a inspirar muchos episodios más. Una de las noticias más sonadas ha sido la reunión de Trump con altos ejecutivos de las más grandes empresas petroleras del mundo, como Exxon, Chevron, Eni y Repsol, para discutir el futuro de sus inversiones en Venezuela. Imagínense la sorpresa que se llevó Trump cuando descubrió que estas empresas no están tan emocionadas de invertir en el petróleo venezolano como él se había imaginado. El CEO de Exxon, literalmente, dijo que Venezuela era un país imposible de invertir por su falta de certeza legal y la inestabilidad del gobierno. El dinero que se requiere para sacar el petróleo venezolano es brutal. $100,000 millones, según el propio Trump. Una cifra que solo se puede alcanzar con ayuda de las empresas privadas. Bueno, pues durante esa misma reunión, Donald Trump lanzó otra bomba política y diplomática. Frente a la prensa, aseguró que tras Venezuela, ahora iba por otro territorio pero mucho más al norte, cerca del Ártico, Groenlandia. Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se van a apoderar de Groenlandia y no queremos tener a Rusia o a China como vecinos. La verdad es que Trump lleva ya mucho tiempo hablando del tema de Groenlandia. La primera vez fue durante su primer periodo como presidente, en 2019. Cuando sugirió que Estados Unidos debería de comprar este territorio como si se tratara de una gran operación de bienes raíces. El problema es que Groenlandia es parte de Dinamarca. Aquella vez, las autoridades danesas saltaron de inmediato para responderle que el territorio no estaba en venta. Al mismo tiempo, las autoridades de Groenlandia manifestaron su total rechazo a la idea. Años después, ya que ganó por segunda ocasión la presidencia, Trump volvió a sugerir que quería comprar Groenlandia y después incluso planteó invadir militarmente para tomarla. Y algo que en un inicio parecía una locura, poco a poco se ha ido convirtiendo en parte de la conversación cotidiana de funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que empiezan a repetir la idea de que Estados Unidos debería de ser el dueño de la isla. Reuters ha incluso reportado que en las altas esferas estadounidenses se ha planteado la idea de enviar entre $10,000 y $100,000 por habitante de Groenlandia para convencerlos de votar a favor de volverse parte de Estados Unidos en un eventual referéndum. Naturalmente, esto ha escandalizado a Europa y a los países de la OTAN, la alianza militar de la que es parte tanto Estados Unidos como Dinamarca desde hace décadas. Y es que, si Estados Unidos atenta contra uno de sus aliados con la mano en la cintura, ¿de qué sirve tener una alianza militar? ¿Y qué impide que después no quiera ir por otros territorios europeos más? Por si fuera poco, Dinamarca ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en los últimos años, e incluso envió tropas para apoyar las iniciativas militares en Afganistán e Irak. Ante este escenario, naturalmente, surge la duda de por qué Donald Trump está tan interesado en este lugar, aparentemente inhóspito, casi en el Polo Norte, y en el que apenas viven 57,000 personas. ¿Qué lo hace tan interesante? ¿Y es esta la primera vez que Estados Unidos muestra intenciones de quedarse con Groenlandia? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu? Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1940, en Europa, un año de guerra. En la última década, Adolf Hitler había crecido aceleradamente en su carrera.
Pasó de ser líder de la derecha alemana al jefe indiscutido del partido, luego canciller de Alemania y finalmente Führer, canciller del Reich y líder supremo de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi. Un año antes, en septiembre de 1939, había invadido Polonia. Esa intervención militar duró 5 semanas y en ella murieron 66,000 soldados polacos. 130,000 más resultaron heridos y alrededor de 400,000 fueron capturados como prisioneros de guerra. En respuesta, Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, y así estalló formalmente la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera en la historia de la humanidad. Unos meses más tarde, Hitler decidió continuar su expansión hacia el norte. Para hacerlo, ubicó 2 territorios estratégicos, Noruega y Dinamarca. Controlar Noruega y Dinamarca representaba ventajas económicas y militares incalculables. A través de los puertos noruegos se transportaba durante el invierno el hierro que servía para el acero de los aviones y las armas. Además, Noruega contaba con puertos muy profundos y fiordos que eran ideales como bases para grandes buques y submarinos. Por su parte, Dinamarca permitía controlar el acceso al mar Báltico y contaba con aeródromos y carreteras envidiables, que hacían las ciudades del país sumamente accesibles. Además, su fuerza agrícola era clave para mantener bien alimentadas a las tropas nazis y a la población alemana. Hitler temía que si las potencias aliadas llegaban antes a estos territorios, podrían cercar a Alemania desde el mar y asfixiarla, al evitar que recibiera hierro y productos del campo. Así que, el 9 de abril de 1940, en un golpe sorpresa y violando tratados internacionales, las fuerzas nazis invadieron Noruega y Dinamarca al mismo tiempo. Los noruegos emprendieron una valiente y sangrienta defensa de sus ciudades, y la batalla se prolongó por más de 2 meses. Los daneses, por otro lado, decidieron rendirse después de apenas 6 horas de lucha. No querían repetir la historia de Polonia y sacrificar a decenas de miles de jóvenes en una guerra que no podían ganar. Dada la buena disposición de Dinamarca para cooperar, Hitler les permitió negociar relativamente bien las condiciones de su rendición. Y, entre otras cosas, les permitió mantener su propio gobierno. Hitler necesitaba que los daneses no odiaran a los alemanes, porque pretendía que, de alguna forma, trabajaran para él. Necesitaba que de las granjas le mandaran mantequilla, quesos, carne de res y cerdo, que de sus puertos le enviaran toneladas de pescado y que sus empresas ayudaran a construir infraestructura militar en los territorios ocupados. Así llegaron al famoso acuerdo que les dio un trato preferencial. Los daneses no solo pudieron mantener a su gobierno, sino también su sistema de justicia, sus escuelas, sus hospitales y en gran medida su modo de vida. Lo único que Alemania tendría era el control de la policía y su presencia militar en las calles. Militares nazis patrullaban barrios, supervisaban reuniones públicas y pasaban reportes de absolutamente todo lo que sucedía en el gobierno. La noticia de la rendición de Dinamarca, tan rápido y casi sin resistencia, fue un tremendo golpe a la moral de quienes veían con terror el avance nazi. Y también fue motivo de enorme preocupación por parte de una potencia del otro lado del océano, que hasta ese momento aún no entraba a la guerra: Estados Unidos. Estados Unidos había seguido con desagrado los pasos de Hitler puntualmente. Sabía que la fuerza militar de Alemania le permitiría continuar avanzando, pero no era sino hasta ahora que comenzaban a tocarse verdaderamente los intereses nacionales estadounidenses. Y es que la invasión de Dinamarca tenía consecuencias remotas que muchos no habrían siquiera imaginado. En una isla del Ártico en la que vivían en ese entonces menos de 20,000 personas, se trataba de Groenlandia. Groenlandia es un territorio enorme, de 2.16 millones de kilómetros cuadrados. Por sí solo, Groenlandia es más grande que cualquier país europeo, es más grande que México y, si se cuenta como país independiente, sería el 12º país más grande del mundo por su territorio. Groenlandia se encuentra cerca del Polo Norte y es un paso natural entre América del Norte, Islandia, Noruega, Dinamarca y Rusia. Los climas gélidos siempre hicieron difícil la vida en la región. Sin embargo, se tiene registro de asentamientos humanos desde 2500 años antes de Cristo. Las imágenes de Groenlandia
muestran paisajes cubiertos de nieve hasta donde alcanza la mirada. Entre los animales locales hay osos polares, zorros blancos del Ártico, bueyes con pelaje largo y espeso, alces, focas y manatíes. Los principales poblados están cerca de las minas o frente al mar, en zonas propicias para la pesca e incluso para la agricultura y la ganadería, en algunas zonas verdes que han ido creciendo en las últimas décadas por el calentamiento global. En el siglo XVI, cazadores de ballenas europeos comenzaron a navegar sus alrededores y a interactuar con la pequeña población local. En el año 1721, un explorador luterano danés de nombre Hans Edge fundó una misión religiosa y una empresa comercial bajo el auspicio de Dinamarca y Noruega, que entonces eran un solo reino. En 1776, Dinamarca asumió el control absoluto de Groenlandia, con el objetivo de aprovechar sus recursos naturales, sobre todo los que venían de la minería y la pesca. Sus habitantes se convirtieron en súbditos de la corona danesa y el imperio se adjudicó el derecho de controlar las relaciones diplomáticas y comerciales de la isla. De hecho, durante más de un siglo, Groenlandia estuvo prácticamente cerrada para cualquier extranjero, algo que no cambió sino hasta 1950. Pero más allá de todas sus riquezas naturales, desde inicios del siglo XX, Groenlandia tenía valor estratégico por razones militares. Primero, porque era una puerta natural de entrada a Europa y a América, según desde donde se le viera. Quien lo controlara estaría un paso más cerca del suelo enemigo. Y segundo, y lo más preciso, es que ahí se encontraban las estaciones meteorológicas más precisas. En aquellas condiciones inhóspitas, en medio de tormentas de nieve y temperaturas que podían descender hasta menos de 60 grados bajo cero, se encontraban instalaciones científicas construidas por Dinamarca a partir de finales del siglo XIX y desde las que se podía monitorear el clima. Ahí se observaba cómo surgían las tormentas y corrientes de aire que después se moverían hacia el sur. Esta información, que en cualquier escenario es importante, en tiempos de guerra podía significar la victoria o la derrota. El clima ha jugado un papel fundamental en las guerras desde el inicio de los tiempos. Si la bruma es demasiado espesa, es casi imposible defenderse de los ataques sorpresa por tierra. La neblina puede impedir que los aviones aterricen y que los bombardeos desde el aire le atinen a sus objetivos. El frío invierno en Rusia pudo incluso derrotar al ejército de Napoleón, y una inundación puede provocar pérdidas de cosechas que maten de hambre a un ejército. Para 1940, cuando Dinamarca cayó en manos de los alemanes, el control de los pronósticos del clima era ya un asunto estratégico en los planes de guerra. Y tanto Estados Unidos como Reino Unido estaban conscientes de la importancia de Groenlandia. Formalmente, Groenlandia pertenecía a Dinamarca, y sus estaciones meteorológicas continuaban enviando información al gobierno central, que estaba supervisado por los alemanes nazis. Es verdad de que, a pesar de que el país se había rendido, había surgido entre la población danesa en el continente un profundo rechazo al régimen nazi. Ciudadanos daneses vandalizaban las oficinas alemanas, destruían líneas de ferrocarril que transportaban provisiones para el ejército y eran hostiles ante la presencia de militares en las calles. Pasaba lo mismo en Groenlandia, donde la gente se sentía más cercana a las fuerzas aliadas que al régimen de Hitler. Pero sabían que no contaban con la fuerza militar para defenderse de una embestida nazi. Así que pronto comenzaron conversaciones con Estados Unidos y con autoridades danesas opositoras a Alemania. ¿Cómo asegurarse de que Hitler no se hiciera del control de la isla? Fue entonces que se les ocurrió una solución. Si Dinamarca concedía algo de independencia a Groenlandia en sus relaciones diplomáticas, esta, a su vez, podría pedir ayuda formalmente a Estados Unidos para patrullar la isla y supervisar que los alemanes no tomaran el territorio. Y así sucedió. Durante los siguientes años, Estados Unidos asumió, junto con el gobierno local, la seguridad de Groenlandia, de las minas y de las estaciones meteorológicas. Para ello, se estableció la famosa patrulla de trineos de perros sirios. El patrullaje en trineos se realiza generalmente en parejas, con trineos tirados por 12 perros que pueden recorrer largas extensiones
en condiciones de fríos extremos y nevadas intensas. Los viajes en patrullaje pueden llegar a durar hasta varios meses sin regresar a descansar a asentamientos humanos. El patrullaje no solo sirvió para evitar una invasión militar alemana, sino también para detectar estaciones clandestinas que se instalaban de vez en cuando en zonas remotas y para cuidar las minas de aluminio, especialmente importantes para la fabricación de aviones canadienses. Las estaciones meteorológicas de Groenlandia terminaron teniendo un papel fundamental en la guerra. Los ejércitos aliados, ya con Estados Unidos sumado a la guerra, planeaban tomar a Hitler por sorpresa en el verano de 1944. La idea era entrar a Francia por mar y comenzar a recuperar el territorio por tierra. Es lo que hoy conocemos como el famoso desembarco de Normandía, que hemos visto en películas como Salvando al Soldado Ryan. Bueno, pues aquella hazaña no habría sido posible si no hubiera sido por la información de las estaciones meteorológicas en Groenlandia. Para tomar a Hitler por sorpresa, los ejércitos aliados necesitaban que las condiciones de la marea, relacionada en parte con los vientos y la posición de la luna, fueran ideales para que los barcos pudieran atracar. Los meteorólogos propusieron que el desembarco se realizara el 5, 6 o 7 de junio, pero la fecha y la hora precisa dependería de lo que indican las estaciones meteorológicas en Groenlandia en vísperas del desembarco. El 5 de junio, una serie de tormentas hicieron imposible la invasión. Así que finalmente se decidió que la operación anfibia se realizara el 6 de junio a las 6:30 de la mañana. El desembarco de Normandía, comúnmente conocido como Día D, marcó el inicio del fin de la guerra y el punto de quiebre de las fuerzas del eje. Cuando la guerra terminó, Groenlandia regresó a su estatus previo a la guerra, es decir, que volvió a ser parte plenamente de Dinamarca. Los fuertes actos de oposición de la población danesa contra el gobierno nazi y los pequeños pero constantes y valientes actos de resistencia del propio gobierno danés fueron suficientes para que Dinamarca celebrara junto a los países victoriosos, a pesar de haberse rendido ante Hitler desde muy temprano en la guerra. Y las relaciones con Estados Unidos se normalizaron. Sin embargo, la espinita de tener el control de Groenlandia ya se había quedado clavada en la mente de muchos funcionarios estadounidenses. Según reportó la agencia de noticias AP unos años más tarde, en abril de 1946, en una reunión de planeación de un comité de altos funcionarios del gobierno, se planteó que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia. Y, según los reportes de la época, todos estuvieron de acuerdo. El informe de aquella sesión reportaba que era el momento ideal para hacer la operación por los siguientes motivos. Ahora que abunda el dinero en Estados Unidos, que Groenlandia no tiene ningún valor para Dinamarca y que el control de Groenlandia es indispensable para la seguridad de Estados Unidos. Días más tarde, se sugirió ofrecerle a Dinamarca un total de $100 millones en oro a cambio del territorio de Groenlandia. La idea de que Estados Unidos se adueñara de Groenlandia había surgido en realidad desde 1910, cuando el embajador de Estados Unidos en Dinamarca comenzó a insistirle a sus jefes en lo beneficioso que sería para el país intercambiar Groenlandia, por ejemplo, por una de las islas en las Filipinas. Pero esa idea nunca prosperó. Ahora, en 1946, las cosas eran distintas. Estados Unidos ya había tenido el control de la isla durante ese periodo en la Segunda Guerra Mundial. Ya conocía bien a los funcionarios locales y lo veía como una posibilidad real. Tanto así que incluso el presidente Harry Truman estaba de acuerdo e interesado. Más porque la Unión Soviética, cercana a este territorio, comenzaba a presentarse como una amenaza a la seguridad nacional. Así que todo se organizó para que el 14 de diciembre de ese año, un enviado del gobierno hiciera la propuesta formal de los $100 millones y el petróleo a cambio de la isla al gobierno danés. Cerca de aquella sala en Nueva York, todos los involucrados en el gobierno estadounidense esperaban el resultado de la reunión con ansias. Pero cuando el enviado salió de aquel sitio, la respuesta fue contundente. Groenlandia no se vende, menos por ese dinero. Dinamarca no estaba interesada en vender Groenlandia. No por ese monto y por ningún otro. Groenlandia no estaba a la venta. Y con eso se cerró la posibilidad de que Estados Unidos se quedara con la isla. Sin embargo,
Dinamarca le ofreció a Estados Unidos la posibilidad de trabajar como aliados que eran y permitir que Estados Unidos tuviera bases militares ahí. A finales de los años 70, Groenlandia se volvió mucho más autónoma, después de una larga lucha mediática y política por parte de funcionarios locales y activistas. Sin embargo, sigue perteneciendo al Reino de Dinamarca, que maneja todas sus relaciones diplomáticas y su seguridad exterior. Hoy, a 80 años de aquel momento, Groenlandia se ha convertido en un punto aún más estratégico. Primero, porque es una puerta de entrada hacia Rusia, uno de los principales rivales de Estados Unidos. Segundo, porque las temperaturas cada vez más calurosas en el planeta hacen pensar que en el futuro cercano los mares del norte van a ser más fáciles de navegar y por lo tanto van a ser mucho más útiles para el comercio internacional. Y finalmente, porque resulta que Groenlandia también tiene una enorme reserva de minerales de tierras raras, como el escandio y el itrio, que son esenciales para las tecnologías modernas, los autos eléctricos, las turbinas eólicas y los imanes de alta potencia. Y aunque Dinamarca ha insistido en que va a invertir más de 240 millones de dólares para impedir que enemigos de la OTAN como China y Rusia invadan la isla, parece que hoy las amenazas más grandes vienen de sus propios aliados. Donald Trump no cede en sus intenciones de quedarse con el territorio. Este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores danés y groenlandés se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para discutir la seguridad en el Ártico. Y ya el Congreso de Estados Unidos dio autorización a Trump de iniciar negociaciones con Dinamarca para adquirir Groenlandia. ¿Qué nos dice la historia del valor estratégico de esta isla y de lo que podemos esperar en el futuro cercano? Pues primero que nada, que la geografía importa, que las rutas importan, que los mares importan y que pues los territorios van a seguir siendo disputados, así como lo fueron en el pasado, en el futuro también. Estamos escuchando la voz de Mauricio Meshulam. Él es analista de asuntos internacionales, columnista, profesor de la Universidad Iberoamericana y colaborador de N+ Foro. Mauricio, haces referencia a un punto que suena obvio, pero que ya durante las últimas décadas, pues como parecía que habíamos superado, ¿no? Parecía que ya los territorios del mundo eran los que eran y que ya no iba a haber cambios, ¿no? Cada país tenía sus fronteras delimitadas. Y en los años recientes hemos empezado a ver un reto por parte de las grandes potencias a esta lógica, ¿no? Vemos a China queriendo como quedarse con Taiwán, bueno, en esta disputa que lleva años. Vemos a Rusia abiertamente queriendo expandir su territorio hacia Ucrania. Y ahora vemos a Estados Unidos haciéndolo hacia Venezuela de alguna manera y ya formalmente hacia Groenlandia. ¿Podemos pensar que esto ya es digamos, se va a retomar una tendencia que históricamente siempre ha existido, pero que se había pausado? Es muy buena pregunta porque nos permite dar 3 pasos para atrás. Lo que estamos viviendo, más allá de específicamente el caso de Groenlandia, sino en general, globalmente, lo que estamos viviendo es el colapso del orden liberal internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial y luego reforzado después de la Guerra Fría. Es un orden, porque sí, efectivamente, la conducta de las naciones y sus relaciones tiene que ser ordenada, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es dueño de qué mar? ¿Quién es dueño de qué ruta? Y todo eso tiene un ordenamiento que no se limita a las instituciones internacionales, sino a todos los esquemas multilaterales, todos los esquemas del derecho internacional. Cuando yo puedo romper una regla o puedo romper otra regla, cuando las cortes no tienen peso y los estados están dispuestos a retar esas cortes o a retar al derecho internacional sin que exista consecuencia alguna, entonces en realidad, por supuesto, retorna la competencia por espacios geográficos, por rutas comerciales, por rutas estratégicas, por recursos y por espacios y zonas de influencia. Y quien manda, pues es el poder, quien tiene la capacidad de hacerlo, lo hace. Y así es como nos estamos llevando. No significa que esto sea eterno, significa que este es el momento que estamos experimentando en este instante y seguramente durante los años que siguen. Claro, Estados Unidos en su último documento de seguridad nacional hablaba de esta política de la paz a través de la fuerza, ¿no? Que uno podría interpretar como la paz a través de
el miedo o de la amenaza, que es un poco lo que hemos vivido en los últimos años. Y en el episodio hablábamos, bueno, en la parte histórica, mucho del valor de Groenlandia en términos de su territorio, ¿no? De lo que sucede dentro de la isla. Pero tú mencionas también los mares. ¿Cuál es la relevancia que tienen los mares alrededor de Groenlandia para Estados Unidos? Sobre todo cuando muchos de ellos, pues, están medio congelados, ¿no? Mira, toco el primer tema porque el primer tema también nos ayuda a entender parte de lo que Donald Trump está haciendo en esta segunda gestión. Este es un concepto que en realidad viene de Ronald Reagan desde esa época y tiene que ver con la importancia de, en este orden anárquico que estoy señalando, la única forma de conseguir la paz es demostrando tu fuerza y poder para disuadir a otros de que te ataquen y además orillarlos a negociar bajo tus términos. Y esto creo que está bastante evidente durante el primer año de la gestión de Trump en esta segunda ocasión, ¿no? Y por supuesto, eso implica establecer una esfera, no podríamos decir ni siquiera de influencia, sino de seguridad. Para Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, el hemisferio occidental es su zona de seguridad. Para Estados Unidos, el tema de Cuba, el tema de Venezuela, pertenece al ámbito de su seguridad nacional y lo que nos están diciendo es que Groenlandia también. Y esto es una especie de doctrina Monroe, que ahora llaman doctrina Donroe, pero adaptada al siglo XXI, en donde en este desorden y anarquía global hay una competencia por recursos que son cruciales para la tecnología, rutas comerciales, eh, cuellos de botella geopolíticos, rutas por donde pasan cables submarinos y entonces, ahora sí, mira Groenlandia en un mapa, pero mírala no desde al ladito como la veíamos cuando éramos más chiquitos y nos dibujábamos los planisferios, mira a Groenlandia desde arriba y ubica a Groenlandia geográficamente en donde se encuentra en relación con el Ártico, en relación con Rusia, en relación con Europa, y vamos a entender estratégicamente qué significa. Entonces, efectivamente, muchos de los mares están congelados, pero hoy en día existe la tecnología, como se está demostrando en el Ártico, para establecer posiciones y rutas y explotar recursos a pesar de esas condiciones climáticas. Sí, bueno, y justo leía que, además, con el cambio climático, se espera que estas rutas se vuelvan cada vez más navegables, ¿no? Sí, sin duda, estamos ya, o sea, esto no es un tema del futuro. Allá el hielo se está derritiendo y eso expone una gran cantidad de territorio y por eso hemos visto la disputa de las naciones por el Ártico. Pero en esta disputa por el Ártico, Groenlandia resulta crucial. Ahora, si vemos a Dinamarca de forma aislada, pues parece que no tiene forma de defenderse frente a Estados Unidos, ¿no? En términos militares, económicos, es un país mucho más pequeño. Sin embargo, no está indefenso, porque forma parte de la OTAN y es un país, pues, muy cercano al resto de los países europeos que también se preocupan cuando ven este tipo de amenazas. ¿Qué tanto ves que pues, estas presiones que está generando Estados Unidos puedan traer como consecuencia una respuesta fuerte por parte de otros países que se sumen a Dinamarca, como Alemania, Francia, digamos, otras fuerzas que sí sean mucho más importantes en términos militares e incluso comerciales para Estados Unidos, o incluso Reino Unido, ¿no? Mira, lo que tenemos que entender de Trump es que él va improvisando sobre la marcha. No es un hombre de grandes estrategias, no tiene los grandes planes, sabe que quiere la isla, pero no sabe exactamente cómo ni sabe cómo se va a dibujar el mapa a lo largo del camino y dependiendo de cómo reaccionen los demás. Pero para eso él aplica tácticas de presión máxima y uno de los factores que para él son importantes es convencer a los demás que está determinado a usar la fuerza llegado el caso. Entonces, observa cómo dice Stephen Miller, que es uno de sus grandes asesores y además una de las grandes voces que él más está escuchando en este momento. Y lo dice así de cara a la televisión estadounidense de manera abierta y directa. La OTAN es Estados Unidos, eso es la OTAN.
sin Estados Unidos la OTAN no cuenta. La OTAN, un poco el mensaje de que la OTAN existe para que Estados Unidos defienda a sus aliados europeos, no para que los europeos defiendan a Estados Unidos, mucho menos para que ataquen o contrarresten a Estados Unidos. Entonces, en última instancia, si se genera por lo menos el mensaje político de la administración Trump hacia la OTAN es que si se genera una disrupción ante la Alianza Atlántica o frente a la Alianza Atlántica, pues peor para ellos porque se van a quedar sin la defensa estadounidense, más les vale entonces negociar bajo los términos que Estados Unidos quiere negociar. Y eso nos abre distintos escenarios. Pero la opción de la fuerza se coloca sobre la mesa y se trata de persuadir a los demás de que Estados Unidos sí está determinado a usarla, llegado el caso. ¿Tú ves un escenario en el que Groenlandia sí pase a ser parte de Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump, digamos, durante su presidencia? Mira, bajo las circunstancias actuales, me parece que podríamos pensar en esquemas un poco más híbridos, como escenarios más probables. No es imposible, lo que estás diciendo, ni tampoco es imposible una intervención militar, pero no son hoy los escenarios más probables. Aparentemente, dentro de un esquema híbrido, piénsalo así. Estados Unidos negociando, por un lado, con la OTAN bajo un esquema de fuerza y negociando al mismo tiempo con los groenlandeses, también bajo un esquema de presión y un esquema de fuerza, quienes a su vez desean la independencia de Dinamarca. Desean que Groenlandia sea independiente de Dinamarca y Trump les negocia algún tipo de esquema en donde ellos ganan su independencia, Dinamarca puede aceptar ese esquema, no es una propiedad estadounidense, pero podemos establecer algún tipo de asociación con Estados Unidos, tipo Puerto Rico, por ejemplo, un estado asociado a Estados Unidos. Eso podría visualizarse como una alternativa, o bien más despliegues militares, explotación de recursos por parte de Estados Unidos, pero conserva Groenlandia todavía su pertenencia a Dinamarca. Esos son todavía los escenarios más probables bajo las circunstancias actuales, pero no podemos descartar que en última instancia se presente algún tipo de ruptura. Finalmente, ¿qué papel juegan los famosos minerales raros, minerales de tierras raras que se dice que hay en Groenlandia y que eventualmente pudieran representar algún interés económico para Estados Unidos? Juegan un rol. Hoy en día eso es parte del juego. Lo es en el Congo, lo es en Sudán, lo es en Ucrania misma, por ejemplo. O sea, no significa que eso es el factor que está moviéndolo todo, pero sí es un factor que se incorpora a la competencia global por recursos, sin duda. Ahora, no es que sean fáciles de explotar por el tipo de territorio que es Groenlandia, por su ubicación geográfica, pero si pensamos en un largo plazo en donde Estados Unidos está buscando hacerse de minerales raros y luego resolver su tema mayor, que es la refinación y el procesamiento de esos minerales raros, que hoy en día no lo tiene Estados Unidos resuelto, pero pensando en un largo plazo, eso sí cuenta y sí va a ser un territorio en donde empresas estadounidenses van a hacer negocios, y a mí me parece que en cualquiera de los escenarios, ahí veo a las empresas estadounidenses sacando jugo de estos tratos que seguramente Trump será capaz de negociar bajo cualquiera de los esquemas que se abran. Pues como ya escuchamos, la situación en Groenlandia seguramente seguirá escalando. Y Donald Trump no va a quitar la mirada de aquellos territorios que considera estratégicos para las empresas estadounidenses y para la seguridad nacional. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieran estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.